Buenas tardes. Yo le voy a reemplazar a Víctor hoy porque él tiene un compromiso, ¿sí? Entonces el tema que elegimos es la meditación. Justamente, otra vez leyendo, ahora cuando recitamos el Sutra del Corazón. En la primera línea dice: cuando el Bodhisattva Loskitevara practicaba la profunda perfección del conocimiento. Hay un pasaje donde Buda le pregunta a Avalokitesvara, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que hace para meditar? Sí, en aquel tiempo no había meditaciones grupales así en general, sino que normalmente eran conversaciones por lo menos con los monjes más cercanos, y instrucciones particulares para los monjes, y después normalmente las meditaciones siempre fueron solitarias, ¿verdad? Y siempre le preguntaron a él qué tipo de meditación usaba a los Kitesvara, y ahí hay un tipo de meditación que él explica, que no vamos a ver hoy, pero que le llevó a alcanzar esta percepción del vacío, que es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Buda enseñó muchas técnicas de meditación, muchas variantes, ¿sí? Algunas más adecuadas a aquella época, otras no tanto para nosotros, y así en adelante. Hoy vamos a tratar de ver algunas cosas que son como el tronco común de la meditación budista. Porque a diferencia de otras corrientes espirituales, la meditación es la práctica por excelencia, ¿sí? En el budismo. Nosotros cuando decimos Buda, sí, nos imaginamos que está meditando, ¿verdad? Y esa es un reflejo de cuán importante es la meditación en el budismo. Buda no inventó la meditación, ¿sí? Eso tenemos que tener claro. La meditación ya eran técnicas que estaban ya establecidas. Lo que aportó Buda es dotar a la meditación de un fin más importante del que se le está usando hasta ese momento, ¿verdad? Que vamos a explicar enseguida. Cuando nosotros hablamos de meditación y buscamos en Google meditación, ¿verdad? Vamos a encontrar miles de beneficios, ¿verdad? Uno de los primeros beneficios es la relajación, otro es la calma. O sea, ¿para qué nosotros meditamos? Nosotros podemos meditar para relajarnos, para calmarnos, para ser más eficientes, porque nuestra mente se agudiza. Una de las corrientes que más se usan ahora, de las técnicas más se usan, de la de mindfulness en las empresas para maximizar la eficiencia. Sí, está de moda, ¿verdad? Está de moda como en algún momento estuvo de moda allá por los años 40, 50 estuvo el Hatha Yoga, ¿verdad? Todo el mundo hacía. Hoy se hace todavía, pero en esa época era así un boom, ¿verdad? Después vino la meditación trascendental también, que barrió con todo, y hoy en día es posiblemente el mindfulness es una práctica muy extendida, ¿verdad? Una de las estrés, le puse 2 S, ¿no? Uno de los beneficios que más tiene un impacto es la eliminación del estrés, ¿verdad? Si nosotros siempre estamos de alguna forma estresados, estamos apretados, estamos ansiosos, ¿verdad? Y uno de los mejores beneficios de la meditación es la reducción por lo menos del estrés, ¿sí? Por supuesto, nosotros también al meditar lo que hacemos es que ganamos intuición
y al ganar intuición, la creatividad, la creatividad se dispara. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre con un pensamiento lineal. Entonces la meditación lo que trata es de quebrar eso de alguna forma. Ahí vienen las diferentes técnicas. Entonces al quebrar esa mente lineal, ahí hay otra sabiduría que nosotros tenemos, al cual tenemos acceso, que no tiene que ver con el intelecto, que es la creatividad, ¿verdad? Nadie piensa en dibujar una Mona Lisa, digamos, sino que eso brota o de otro lado viene, ¿verdad? Entonces la meditación es como que abre también esa puerta, ¿sí? Y después tenemos beneficios así de todas las clases, ¿verdad? Pongo nomás ya como con puntos suspensivos, porque hay, no sé, ustedes van a poder ver de repente artículos que dicen modifica tu mente con tal cosa. Yo no quiero poner nada de eso, porque en realidad cada uno obtiene de la meditación lo que quiere. ¿Sí? Si vos te pones, yo quiero eliminar el estrés, la meditación te va a servir. Yo quiero relajarme, la meditación te va a servir. Lo que vamos a ver ahora es cuál es la base de la meditación en general. O sea, lo que vamos a ver es la teoría, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros veamos la teoría para entender todo el espectro de las cosas que podamos tener. Lo primero, como siempre, ubicar la meditación en nuestras 4 nobles verdades. Buda, su primer discurso, ¿verdad? Que fue un discurso corto, ¿verdad? Donde enuncia las verdades, ¿verdad? Tenemos nuestra primera, yo pongo ahora otro enunciado, ¿sí? La existencia es insatisfactoria o sufrimiento, para poner diferente, porque dice la primera verdad del sufrimiento, por eso. Ahora solamente escribí, copié de otro lugar de una manera más diferente para que nos vayamos a acostumbrar. Sí, sí, esto suena mejor. Sí, esto suena mejor. La segunda noble verdad, que se llama la causa del sufrimiento, ¿verdad? Proviene de nuestro deseo, del apego y de la ignorancia. Entonces este es mucho más punzante, porque sobre eso vamos a hablar bastante hoy durante la explicación de la meditación. El sufrimiento puede ser vencido. También me gustó eso, ¿verdad? Porque suele ser erradicado, dice, ¿verdad? Y cuando nosotros decimos erradicado, parece que alguien nos está quitando el sufrimiento, pero cuando nosotros sabemos que el sufrimiento puede ser vencido, entonces ahí estamos como que tomando el papel de actores sobre el sufrimiento. Y después tenemos la cuarta noble verdad, que es nuestro óctuple sendero. ¿Sí? Y esas, las 8 partes, los 8 pétalos, las 8 hojas del óctuple sendero, organizadas en las 3 asignaturas que siempre se mencionan también. Hay una asignatura que tiene que ver estrictamente con la meditación, ¿verdad? Que es Samadhi, se llama, ¿verdad? Inspirar. Tenemos las tres partes de óctuple sendero completamente relacionado a la meditación. La meditación no es algo desconectado de lo que Buda enseñó. El esfuerzo correcto, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de hacer la inversión de lo que creemos valioso. ¿Sí? Si vamos a hacer algo que nos va a traer beneficio y va a ser beneficioso para todos. Y después vienen los dos puntales de la meditación, que tienen que ver con educar a la mente para que pueda ser
nuestra aliada y podamos usar todo el potencial de nuestra mente, poder utilizar para ver correctamente las cosas. Pero para ver correctamente las cosas tenemos que ponernos como si fueran los caballos, ¿verdad? Tenemos que achicar el espectro de lo que estamos viendo. Entonces necesitamos la concentración para tener la atención correcta. Y después todo el resto ya va a ir también apareciendo solo, ¿sí? Entonces nuestra meditación siempre está conectado con nuestras nobles verdades. Voy a hidratarme un poco, ¿no? Ahora vamos a ver la definición. Nosotros hablamos de meditación, pero vamos a ver la definición de cómo se enunciaba la meditación en tiempo de Buda. La palabra que se utiliza es bhavana, que significa hacer crecer, desarrollar. Esa es la palabra, ¿sí?, que se utilizaba. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a desarrollar? Y vamos a desarrollar nuestra mente. Vamos a cambiar la forma en que nuestra mente trabaja. ¿Y por qué tendríamos que querer cambiar la forma en que nuestra mente trabaja así? Ahora tenemos estación internacional, tenemos computadoras. Nuestra mente no trabaja en forma equivocada como para decir tenemos que cambiar, excepto que la primera noble verdad siempre se mantiene. Estamos en sufrimiento, quizás con algunas características ventajosas con respecto al pasado, como estos ventiladores, la computadora, el YouTube que después se va a subir. Tenemos alguna ventaja, pero siempre subyacente tenemos nuestro sufrimiento. ¿Qué significa nuestro sufrimiento? Que queremos, no tenemos, cuando logramos no da tan gusto, había sido, después se va otra vez, tenemos miedo de perder, perdemos, sufrimos, estamos constantemente así. Eso es lo que se le llama el sufrimiento. ¿Qué es lo que entonces tenemos que cambiar en nuestra mente? Y primero tenemos que ver qué es lo que está mal en nuestra mente. ¿Sí? Y de repente puede ser una actitud así, dura, digamos, ¿verdad? Pero tenemos que enfrentarnos y ver qué es lo que está mal en nosotros, por eso sufrimos. Siempre y cuando estemos cansados de sufrir, ¿verdad? Si no estamos cansados de sufrir, podemos continuar, ¿verdad? Pare de sufrir. Vamos a esperarle a los compañeros. En realidad es en Pali. En Pali están los textos del budismo. Sí, perdón, no mencioné, en Pali. Sí, puedo subir, sí, sin problema. Bueno, vamos a continuar. Empezamos con una cuestión de la meditación, ¿verdad? Y lo que llegamos siempre a nuestro sufrimiento y a donde apunta la meditación es a liberarnos de nuestro sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la meditación para liberarnos de nuestro sufrimiento? Es corregir nuestra mente, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos todavía muy bien qué es lo que está mal en nuestra mente. Sabemos que nos gusta donde estamos nomás, pero no sabemos muy bien todavía qué es lo que está mal. Esas son las cosas que vamos a ver hoy, para que cada sentada de meditación tenga un foco y un objetivo y esté asentada. No es que nos vamos a sentar nomás, ahora ya sabemos, después de la teoría ya sabemos qué es lo que estamos haciendo, en qué contexto estamos trabajando. Y una de las primeras cosas que pasa
con nuestra mente es que nosotros no vemos claramente. Para comenzar, nuestros sentidos no son fieles, ¿sí? Nuestros sentidos no son así fidedignos. Pero no solamente nuestros sentidos, sino también nuestras ideas y nuestras creencias no son fidedignas. Y Buda siempre ponía el ejemplo de la soga enroscada, que nosotros al irnos en un camino y está medio oscuro, vemos una soga enroscada y automáticamente pensamos que es una serpiente. Y dice él, la meditación sería como alumbrar eso y ver que efectivamente es una soga y no una serpiente. ¿Sí? Cuando nosotros intentamos entender esto, ¿por qué no vemos la soga en vez de ver la serpiente? ¿Por qué nos inclinamos más en ver la soga y no la serpiente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestro mundo, nuestra percepción nos hace creer? Si yo vi miles de sogas en todo el mundo, pero vi 3, 4 serpientes nomás cerca, pero 3, 4 veces que vi ya me asusta más que 1000 veces lo que veo la soga en la ferretería. ¿Sí? Nosotros entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sesgo muy grande, ¿sí? Lo malo es más fuerte que lo bueno. Y es duro, de verdad, es duro decirlo para que lo malo es más fuerte en este sentido. No que el diablo, no viene por ese lado. Viene por una inclinación que nosotros tenemos a protegernos. Si yo me equivoco y era lo que yo pensaba que era una víbora, era una cuerda nomás, ahí digo, ya, qué tonto fui, bueno, listo, chao. Pero si yo me equivoco al revés, si yo pienso que lo que es una cuerda es una víbora, si yo pienso lo que es una cuerda es una víbora y no le doy pelota, si pienso positivamente, digamos, entonces la cuerda me puede morder y matar. Yo tengo una oportunidad más de fallar en ese sentido. ¿Sí? Entonces nuestro sesgo no es un sesgo arbitrario que nosotros, no es nuestros pensamientos negativos lo que nos hacen. Nosotros tenemos, digamos, genéticamente, en términos evolutivos, tenemos un sesgo natural a no ver las cosas claramente. ¿Sí? Al no ver las cosas claramente, nosotros sufrimos por una cuerda y no por una serpiente. Otro ejemplo es el sesgo interno que nosotros tenemos cuando nos pasa algo malo, queda más tiempo de lo que nos pasa nos queda cuando nos pasa algo bueno. Si a nosotros se nos cae nuestra billetera con 10 millones de guaraníes, el sufrimiento va a ser muchísimo más de si encontramos, del placer que encontramos una billetera con 10 millones de guaraníes. Nosotros, pues, claro que vamos a disfrutar, etcétera, pero no va, si medimos, ¿verdad? Y te dan a elegir a vos, ¿querés encontrar 10 millones o querés evitar que se te pierda? Yo quiero evitar que se me pierda. ¿Sí? Entonces, nuestra mente, entonces, por un lado, tiene un sesgo. Y eso tenemos que reconocer, y es bueno que reconozcamos, que nos demos cuenta de que eso, y de no empezar a culparnos, porque no tiene sentido decir yo soy un pesimista, porque nosotros no estamos muy bien diseñados para ver la realidad como tal. ¿Sí? Nosotros más bien, nuestro equipamiento sensorial y perceptual está más orientado a la supervivencia
que a la evitación del sufrimiento. O sea, lo que nosotros evitamos es no morir más que ser felices. ¿Sí? Eso es algo que entonces tenemos que elegir entre morir felices o morir infelices para durar más, y generalmente vamos a tender a vivir más. ¿Sí? Entonces ese es un primer punto que tiene que ver con nuestra meditación. ¿Sí? Por supuesto, esto no lo puso así Buda. ¿Sí? Estos son conceptos relativamente nuevos. Esta polarización viene de estudios que se realizaron con encuestas, un montón de cosas para decir, aviación no estamos pensando bien. Pensamos que estamos equilibrados, pero no pensamos bien. Pero Buda sí que tenía estos conceptos, no en estos términos, pero en otros conceptos. Ahí viene el concepto de Abhyasa, también está en Pali, ¿verdad? Que es la asignación falsa exagerada de cualidades a los objetos externos. ¿Sí? La razón de todo es nuestra asignación falsa a las cualidades. Si esos 10 millones no significasen tanto para nosotros, ni su pérdida, ni su ganancia, el sufrimiento no iba a ser tanto, y tampoco iba a ser ese placer momentáneo, no iba a ser. ¿Sí? Lo que dice Buda directamente, y lo que leemos acá, que nosotros le asignamos cualidades exageradas. ¿Y cuánto es exagerado? Y según esto, cualquier cosa lo ya es exagerada. Según esto, no hay nada que pueda ser obtenido. ¿Sí? Los 5 khandhas son vacíos. Entonces, cualquier asignación que nosotros le damos, tenemos que estar conscientes de que apenas le damos valor a algo externo, sí o sí eso ya va a desencadenar sufrimiento. ¿Sí? De eso podemos estar seguros. Para ver las cosas como son, la visión correcta, el entendimiento correcto, necesitamos desarrollar la sabiduría, la tercera asignatura budista. Nosotros estamos primero toda la parte de los preceptos morales, que pudimos haber visto algo la vez pasada en los paramis. Después tenemos todo lo que es la meditación, samadhi, y después tenemos la sabiduría. Y mezclando todos estos conceptos de la psicología actual y de los conceptos budistas, lo que evidentemente tenemos es que nosotros sufrimos. ¿Verdad? Ahí está la falla de nuestra mente. ¿Sí? No tiene nada que ver con una mala intención que nosotros tengamos, no tiene nada que ver con una maldición o pecado original que nosotros tengamos. Nuestra mente no es un elemento fiable al 100% como nosotros pensamos. Entonces la meditación siempre viene de la mano a adiestrar la mente, algunas veces muy drásticamente, ¿verdad? Como en el caso de los koans del Zen, ¿verdad? Donde lo que se trata es de realmente crear un quiebre de algo para darnos cuenta de la falsedad de nuestra mente, y algunas veces con otros métodos un poquititos más suaves, digamos. Pero todos apuntan a eso. Y acá es donde yo quiero hacer la salvedad cuando estamos hablando de los beneficios que da la meditación. La meditación budista, en todas las categorías, no importa la escuela, etcétera, apunta necesariamente a que nosotros veamos bien las cosas, que veamos claramente, que entendamos la realidad y qué significa para nosotros
hacer ese refinamiento mental, a ver cómo son las cosas y cuáles son las cosas, cómo son las cosas según Buda, según el budismo. ¿Sí? Las tres marcas de la existencia. La primera, la existencia, toda existencia es sufrimiento. La segunda característica, que todos los objetos son impermanentes. ¿Sí? Y la tercera característica, que es la más incómoda para nosotros, es que todos somos, no hay sí mismo, ¿verdad? No yo, anatta. Cuando nosotros, ese suelen ser el Pali. Sí, en sánscrito, anatta con 2T creo que es, anhata, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice dukkha, y anicca no sé también cómo se dice, porque solamente copio yo de los budistas, ¿verdad? O sea, porque algunas cosas sí aparecen en sánscrito, pero la mayoría en la parte budista aparecen en Pali. Algunas cosas son igualitos, por ejemplo ellos dicen, nosotros decimos karma, que es una palabra en sánscrito, y ellos dicen kama, K-A-M-M, sin la R, es en Pali. Algunas variantes hay, pero casi siempre suena bastante parecido. Toda la meditación budista está orientada a que nosotros veamos las marcas de la existencia, para que las experimentemos. ¿Sí? Y ahí es donde se diferencia la meditación budista de otro tipo de meditaciones que pueden llegar ustedes a encontrar. Por ejemplo, en el yoga, ¿verdad? En el yoga generalmente tenemos, por ejemplo, mucha imaginación, ¿sí? Sería como una pequeña autohipnosis, ¿verdad? Una concentración en alguna deidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Que va por eso. En el budismo tenemos muy poco de eso. Después vamos a hablar de eso, muy poco. La mayoría de las técnicas de meditación budista están en ver la realidad así desnuda, ¿sí? Ese es el objetivo. ¿Sí? Nosotros le vemos a Buda meditando tranquilo así y creemos que siempre fue así, ¿verdad? Y no fue así, ¿verdad? Todos los que meditamos sabemos que cuando nos sentamos empiezan a salir cosas que nosotros ni esperábamos. Y el budismo lo que hace es justamente enfocarse en eso. No es evitar eso, ¿verdad? Es decir, no voy a poner una música relajante, voy a imaginarme que estoy en tal lugar y que estoy llevado por ángeles. El budismo no va por ese lado. No estamos criticando, estamos siendo claros nomás para decir en qué consiste la meditación. La meditación es cuando encuentras, ahí quédate y ahí mira, ¿verdad? Ver estas tres características. Entonces la meditación budista siempre apunta a la liberación del sufrimiento, ¿sí? A la salvación, se llama, ¿verdad? Soteriologías, ¿verdad? O sea, es el estudio de la salvación del ser humano. Para el budismo, la salvación es romper la rueda de encarnaciones, salir de samsara y entrar al nirvana, que es la única forma de liberar el sufrimiento. Ese es el objetivo de la meditación budista. Y los demás son todos agregados que se tienen en el camino, no son el fin principal. Pero eso no significa que si yo quiero calmarme no puedo usar meditación. Claro que puedo usar meditación con ese objetivo. Sí. La impermanencia se refiere a que todos los fenómenos tienen un inicio y tienen un final. O Buda ponía así, todo lo que surge va a desaparecer. Y
Cuando nosotros decimos todo lo que surge va a desaparecer, parece algo como un juego de niños, hasta que empezamos a tratar de encontrar algo permanente, ¿sí? Entonces, voy a decir, todo cambia, como dijo como te bañas 2 veces en el mismo río, todo es una linda teoría. Y es correcta y todo podemos entender intelectualmente. Pero Buda siempre nos desafiaba a decir, bueno, ahora tratar de encontrar algo permanente. ¿Sí? Algo que no estaba, que siempre estuvo y que vos estás seguro que siempre va a estar. Ahí entonces desafiaba siempre Buda nuestro. La misma cosa pasaba con el no yo. ¿Sí? El segundo discurso de Buda, el primero fue de las 4 nobles verdades, el segundo discurso de Buda ya fue sobre el no yo. Ahí donde dice, no, yo diría, no, a ver, decime, ¿qué es lo que es tuyo? ¿Verdad? Y entonces él empieza con preguntas, siempre desafiando a los monjes, ¿verdad? Decía, ¿qué es lo que vos podés controlar? Si podés controlar algo, podés decir que es tuyo. A ver, vos podés controlar tu cuerpo y no. Y vos podés controlar tus emociones, vos podés controlar tu pensamiento, vos pensar lo que querés. No, hasta que no queda nada, queda vacío. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las marcas de la... Y la misma cosa ocurría con el sufrimiento. Mostrame algo que vos querés y que vos crees que disfrutás, que no tiene el potencial de hacerte sufrir. Y ahí te quedás ya callado, porque ¿qué es lo que vas a decir, verdad? Entonces la técnica de enseñanza en muchos casos era así, no es tan pobrecito, ¿verdad? Era así por eso que se necesitaba ese tiempo donde te daba algo sobre el cual trabajar y vos te ibas y trabajabas sobre eso, ¿verdad? En soledad, hacías tu introspección, etc. ¿Sí? Ok, ¿cómo hacemos la meditación en Fo Guang San? Ahora ya no el budismo, sino en Fo Guang San. Principalmente hacemos Anapana, que significa la concentración en la respiración, pero no es solamente concentración en la respiración así ligera, digamos. Hay todo un sutra, ¿verdad? Que se denomina Anapanasati, de volumen interesante, y la explicación de la meditación en la respiración. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros necesitamos reducir la actividad mental, o sea, concentrar la actividad mental y apuntarla hacia algún lugar. Necesitamos disciplina y concentración. Y para eso tenemos que valernos de algo al comienzo, y seguro lo mejor es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración siempre va a estar ahí. Siempre vamos a poder recurrir a la respiración en cualquier momento. Aparte, la respiración tiene una cualidad muy interesante, que es una mezcla entre una actividad consciente y una actividad inconsciente. Si nosotros podemos controlar la respiración, pero si dejamos de controlar la respiración, igual respiramos. O sea, hay una parte inconsciente y una parte consciente. Entonces, es útil concentrarnos inicialmente en la respiración. ¿Sí? Ese es un punto que se usa mucho. Entonces, la principal... Sí. Así mismo. Sí, la elección de la respiración es buena, digamos, porque aparte, la respiración justo nos da algo que otros instrumentos de concentración no nos da, que es sensación física. Y Buda insiste mucho en la sensación física para la concentración. ¿Sí? Es uno de los métodos más fáciles de concentrarnos en nuestras sensaciones físicas. ¿Y cuál es una sensación física que vamos a estar teniendo disponible constantemente?
nuestra respiración. Vamos concentrando en la respiración. Entonces podemos concentrarnos en la respiración, dejar que sea automática, pero nosotros ponernos detrás y mirar esa concentración, esa respiración, cómo afecta al cuerpo. ¿Sí? También ese es el tipo principal de meditación, ¿verdad? Pero esa no es la única. Dedicación de méritos es otro de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que está en la última página, que es otra técnica de meditación que cumple normalmente otras funciones, ¿sí? En el budismo de Foguan-san, ¿verdad? Hay una pata muy grande que es la compasión, ¿sí? Entonces el budismo dice tenemos que avanzar todos juntos, ¿verdad? Y lo que yo puedo hacer para que avancemos todos juntos a medida que yo considero que estoy avanzando es hacer que todo el mundo también avance, ¿sí? Desarrollar la compasión. Y ese desarrollo de la compasión se hace a través del segundo tipo de meditación, que corresponde a desear la felicidad a todos los seres sintientes. Podemos empezar con nosotros, podemos empezar con nuestro perrito, que es fácil, con nuestra familia, que todavía más o menos, con algunos primos, tías, ese también que nos cuesta más, con nuestro jefe, sí que ya, y después con nuestro enemigo o con nuestro esposo o esposa, ¿sí? ¿Qué hace esta meditación? Hace, en última instancia, acuérdense que nuestra mente está como más que nada molestando en muchos casos, ¿verdad? Entonces, lo que hace esta meditación es que el corazón le gana a la mente. Y cuando el tema del corazón está mucho más en conexión con nuestra verdadera naturaleza que nuestro intelecto. Entonces ataca por dos partes, ataca el budismo en este caso, ¿sí? Una concentración, una metodología, una fortaleza y después una apertura del corazón, ¿sí? No deja ningún flanco libre el budismo. Otra de las cosas que nosotros hacemos es la meditación, la meditación en la caminata zen, ¿verdad? Esa tiene por lo menos una ventaja que es importantísima, que es el tema de los ojos abiertos. Normalmente la Anapana hacemos con los ojos cerrados, pero meditar con los ojos abiertos nos habilita a que nosotros podamos meditar en cualquier circunstancia, ¿sí? Aparte, la caminata zen, al ser algo en movimiento, hace que no solamente en cualquier circunstancia podamos meditar, sino que en ese mismo instante podemos sentir todo nuestro cuerpo, porque muchas veces nosotros no podemos estar sintiendo la respiración si estamos en el ómnibus, pero sí podemos sentir todo el cuerpo. Y a medida que practicamos más caminata zen, podemos ser conscientes de todo eso. Y la caminata zen no anula los otros pensamientos que nosotros en el trabajo podemos hacer el equivalente a la caminata zen. Te vas al baño y ya puedes hacer la caminata zen, no te interrumpe, ¿sí? En cambio, Anapana ha sido una sesión más formal, donde voy a decir, no me molesten, por favor, me voy a tomar 10-15 minutos, ¿verdad? La caminata zen tiene esa ventaja de permitir que la meditación continúe durante todo el día. También hay otra técnica que se usa a veces en las ceremonias, que tiene que ver con repetición del nombre de Buda Amitabha, o repetición de algún mantra del budismo. Eso que hace ayuda a la concentración también, ¿sí? Sobre todo, la repetición hace que muchos sentimientos que vayan calmándose, ¿sí? Cuando nosotros tenemos
sentimientos o emociones que nos están abrumando, tendemos a pensar de que esos sentimientos en realidad están teniendo vida propia y de que nosotros no estamos haciendo nada y que aparecen ahí, sin darnos cuenta de que en realidad nosotros le estamos soportando, le estamos alimentando con muchísimas ideas y muchísimas creencias constantemente. Por eso se mantiene, es como algo que quiere caer y nosotros con nuestro pensamiento la atajamos. La recitación de los mantras, ¿verdad?, y la ideación hace que la cantidad de energía que invertimos en estos pensamientos que soportan ese sentimiento negativo, de tristeza, ¿verdad?, se canalicen a otro lugar, por lo menos una parte, y esto automáticamente va a caer. Por eso decimos, qué bien me siento después de recitar 40 minutos, a veces hasta la media hora, porque ¿sí? Se liberó toda ese esfuerzo que nosotros hacemos en mantener normalmente nuestro pensamiento en nuestras cosas y enfocamos a otro lugar, enfocamos a un objetivo más grande, a algo más impersonal. Automáticamente nosotros nos sentimos liberados. Es el mecanismo que está detrás de, por ejemplo, la recitación de los mantras en el budismo, ¿sí? En otras escuelas hay otro tipo de mantras, o sea, en otras disciplinas espirituales que tienen otro carácter, ¿sí? En otras escuelas, en otras se utilizan todo lo que son los mantras. En el Zen se utilizan los acertijos. En algunos se utilizan danzas a modo de meditación. En el budismo yo no encontré ninguna referencia, por lo menos, porque no busqué tampoco mucho a ver si había danzas en el budismo, pero sí en otras escuelas hay danzas. Todas ellas apuntan a hacer que nuestra mente sea un poquitito más ordenada, ¿okay? Pero no todas apuntan a las 3 marcas de la existencia que Buda propone, ¿sí? Eso tenemos que ser claro, ¿sí? Sufrimiento, impermanencia y no vida, ¿sí? Buda dice, es imposible si vos llegaste a experimentar esas 3 cosas que automáticamente no te liberes de todo el sufrimiento, ¿sí? Lo que normalmente nos sucede es que nosotros podemos experimentar esas marcas por un intervalo limitado de tiempo. Depende, y después retrocedemos otra vez, ¿sí? Pero nosotros llevamos mucho tiempo de condicionamiento, ¿sí? Entonces hay que revertir, digamos, ¿sí? Bueno, esa es la parte de fundamentos, la parte teórica de la meditación. Ahora vamos a ver un poquito de lo que podemos ver con la parte práctica, ¿sí? Con la parte práctica. Y la primera cosa que se maneja normalmente en el budismo es el tema de la postura. La postura no es tan importante y generalmente lo que se suele pedir es que la postura sea recta, que la espalda esté recta. Y la espalda tiene que estar recta porque nosotros no podemos estar demasiado cómodos porque vamos a tender a dormir. Y no podemos estar demasiado preocupados por nuestra postura para que eso otra vez se interfiera. Nosotros tenemos que tener una mezcla de tranquilidad, pero de estar despiertos. No tenemos que caer en ninguno de esos. Entonces la espalda recta es la que más ayuda a que nosotros estemos descansados pero atentos, ¿sí? Entonces normalmente tenemos la espalda recta y hay diferentes posturas, cualquiera de ellas. Y nosotros como occidentales tendemos más a sentarnos
en una silla o usamos normalmente esta postura donde cruzamos las piernas, ¿verdad? Generalmente no hacemos mucho del tema del otro. Esta es una postura muy cómoda también, ¿verdad? El almohadoncito redondo, ese sajú que se llama, ¿verdad? Sobre todo usan los zen, ese sentar muy cómodo, ¿verdad? Enseguida. Y este también se usa a veces, solamente justo para las mujeres es más fácil, para los hombres es más difícil mantener esa postura. La idea es no tener que preocuparnos del cuerpo, ¿sí? No solamente que no nos amamos, sino que no sea un impedimento, ¿sí? Y una vez que encontramos una postura, generalmente lo que vamos en una secuencia, ¿sí? O sea, nuestra maestra encontró una foto de ella. Era la capa de meditación que enseña ya en su live, etcétera. Varias veces ya vine acá también a enseñar meditación. Lo primero que tenemos que hacer es un estiramiento justamente para no tener que lidiar con situaciones incómodas durante la meditación. Entonces, un estiramiento de 1 o 2 minutos, o si ya estuvimos caminando, no hace falta que sentados nomás meditando. Lo que no conviene es de estar sentado trabajando sin hacer nada, me voy y me siento. Algo me va a incomodar ahí. Entonces es preferible perder 1 o 2 minutos haciendo algún tipo de estiramiento donde se estimula la circulación para empezar a meditar. Y después normalmente hacemos la relajación. El cuerpo no tiene que ser un problema. Y un cuerpo relajado tiende a molestar menos, tiende a no inmiscuirse en los procesos mentales. Y después empezamos con la respiración. En Anapana nosotros nos vamos a concentrar en la respiración, pero como normalmente no estamos acostumbrados a concentrarnos en la respiración, no detectamos la respiración, lo primero que podemos hacer es hacer respiraciones conscientes y profundas para captar la atención, para saber dónde mirar. Por ejemplo, no sabemos ni dónde vamos a mirar. Entonces hacemos respiraciones bien profundas, bien conscientes. Eso ayuda también a relajar y después ya podemos enfocarnos en la respiración. Cuando nos enfocamos en la respiración, Anapana tiene por lo menos tiene tres formas de mantener la concentración en la respiración. Uno es el conteo. Es decir, que yo me voy a concentrar en la respiración, entonces utilizo un conteo. Cada vez que tengo varias formas de hacerlo. Puedo hacer un 1 cuando inhalo, un 2 cuando exhalo, un 1 cuando inhalo, 2 cuando exhalo. O puedo contar, por ejemplo, las exhalaciones. Entonces, 1, 2, ¿verdad? Esa es una de las técnicas. ¿Hasta cuándo me voy? Acá normalmente vamos a ir hasta 10. Lo ideal es tratar de ir subiendo ese número. Lo ideal es tratar de ir subiendo. Si yo en el medio me distraje, tengo que volver al comienzo. Normalmente lo que comienzo entonces es ir primero con el 1, 2 nomás, hasta ganar práctica con alguna sentada. Después ya empezar a contar solamente las exhalaciones. Y normalmente empezar con 10 es algo bueno. Un intermedio sería 21, que es otro número que se usa. Ese ya cuesta más, ¿verdad? Y el que cuesta es que contar hasta 108. Ese es un desafío. 108 sin interrupción, ¿verdad? Sin interrupción, volver. ¿Sí? Pero se siente la diferencia. Se siente la diferencia cuando es 10, cuando es 21 y cuando es 108. ¿Sí? Hay diferencia. Y la otra técnica es simplemente la observación. Esa es inicialmente algo que casi no podemos hacer, por eso usamos los números para contar, donde vos solamente observás la respiración y observás el pecho cuando se hincha un poquitito o alguna sensación física
en en los labios o en las fosas nasales, el aire que entra o la diferencia de temperatura entre el aire que entra y el aire que sale, que tenés en eso. ¿Sí? Esa es la secuencia que nosotros utilizamos. Ahora, esa observación, una vez que podemos hacerla a la respiración, nos habilita a poder hacer esa observación a cualquier otro fenómeno que aparezca. Esa observación después nos va a permitir observar las sensaciones del cuerpo, observar los pensamientos, observar las emociones, ¿sí? Es un mundo que se abre cuando yo ya puedo enfocar, ya puedo achicar mi mente, ponerle una lente, entonces ahora ya puedo elegir qué observar, qué me va a dar más sabiduría. ¿Sí? Y después de terminar la parte del conteo, de la sensación y de la observación, entonces yo ya puedo... La sensación es, realmente vos solamente tratás de sentir tu respiración. Cuando vos observas, pero vos cuando sentís medio de adentro, ¿verdad? O sea, parece que vos estás dentro de tu cabeza y sentís la... Cuando vos observás, ya te despegás completamente y ya ves las cosas aparte, medio aparte, ¿sí? Entonces vos estás así y tu pensamiento vos ya no lo ves desde adentro, ya lo ves desde afuera. Pero eso significa que vos agarraste tu mente, usaste un ancla como los números, después ya no necesitaste más tanto los números, ya estabas mirando acá, ya sentís nomás ya y después ya como que te alejas del fenómeno. Y ahí es donde empezás a experimentar las marcas de la existencia. Ahí cuando vos ves que el fenómeno empieza y si vos estás muy atento, vos vas a ver como un miedo o un dolor en la rodilla empieza, hay un tintineo, no es algo que vos te duele, así y después no aguantás, empieza, me hago la cabeza, por eso sube, me desentiendo, baja, no es algo lineal. Esa percepción se obtiene con el tema de la observación. ¿Sí? Podés ver el inicio de la cadena de pensamientos que te llevan a sentirte mal por algún recuerdo, algo así. Acá, mira, ya todo es más lento. ¿Sí? La observación la sensación es de alguna forma vaciar de contenido y mirar los fenómenos, pero todavía mirar desde adentro. ¿Sí? Vos decís, yo pienso, yo siento. Cuando vos observás, decís, hay un pensamiento, hay dolor, nomás, decir. Hay mosquitos, decir, ya no encima me viene el mosquito, ya no está más tan personalizado cuando empezás a utilizar la observación. ¿Sí? Son diferentes niveles. Y después siempre recomendamos hacer la meditación de mérito. Una vez que terminamos la meditación formal, asentada, entonces siempre el desarrollo de la bondad y la compasión, ¿sí? la apertura del corazón es siempre importante, ¿sí? Y después vamos a hacer nuestra movilización, ¿vale? Después recién nos movemos, ¿okay? El ambiente. Y el ambiente nosotros ahora, hoy en día, no podemos controlar tanto. Antes, en el tiempo de Buda, eso se podía controlar bastante, porque te iba a caminaba 1 kilómetro, estaba en un bosque donde nadie te iba a molestar, excepto los bichos, etcétera. Hoy no podemos hacer tanto eso. Sí, lo que conviene es armar algo en la casa como para que estemos acostumbrados a meditar ahí.
Y si podemos evitar, tenemos que evitar la música, los aromas distractivos, la luz y la temperatura. ¿Sí? O sea, la luz significa mucha luz, que aunque cierres los ojos pues ves, ¿verdad? Entonces eso te puede distraer. La temperatura, no tenemos que estar sufriendo, y si vamos a sufrir, conviene mejor sufrir de calor que de frío. ¿Okay? El calor es más tolerable que el frío y menos perjudicial. Menos perjudicial. Entonces, la temperatura, sí. Sí, acá calor es lo que más hace. Sí. Y el calor es la sensación del calor es un interesante foco para la meditación. Vos tenés calor, te sentás a meditar y mira un poco qué es lo que es el calor. Y te va cambiando tu concepto, porque lo único que hacemos nosotros es, mira, qué calor, mira, qué calor. Pero después cuando te decís, te sentás y mira un poco qué es lo que es el calor. ¿No? Siempre medito y uso el sentimiento de calor, esa imagen que yo tengo del calor, ¿qué es lo que es? ¿Verdad? Entonces, como en el calor no hay mucho riesgo a la salud, digamos, de todavía beneficioso. Lo mismo se puede hacer para el frío, pero eso ya requiere mucho más práctica. ¿Sí? Los monjes, muchísimo Bodhidharma, eso pasaban inviernos con poca ropa meditando. ¿Sí? Sí, eso que nosotros ni conocemos, ¿verdad? Ese tipo. En el Tíbet también muchísimo. ¿Y qué es lo que hace? Ya afuera, ¿verdad? Ya saben que el cuerpo se va a soportar, pero eso significa un desapego grande, ¿verdad? Cosa que nosotros no tenemos. Nosotros creemos que un mosquito nos pica y vamos a tener ya dengue, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad, ¿verdad? En cambio, vos ves las estatuas de Buda, está Buda sentándose y los escarabajos, todo por acá, ¿verdad? No hablemos luego de las cosas que se le subían las serpientes o los escorpiones y compañía, son cosas que era del día, ¿verdad? Pero nosotros escuchamos en el patio de nuestra casa, ahí escuchamos ya. ¿Sí? Eso requieren valor. Por respecto a la duración, ¿verdad? Que es una cuestión que siempre hay debate, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Sí? Porque queramos o no, la meditación es un esfuerzo que tenemos que hacer. Estaba lo de esfuerzo correcto, un esfuerzo de cuánto es lo que tengo que esforzarme. Y depende, ¿cómo querés tener tu abdominales? ¿Querés tener los six pack? ¿Eso ¿verdad? Depende de qué yo quiero obtener. En directa relación a mi esfuerzo y a mi duración va a ser, a mi esfuerzo va a ser mi beneficio. Ahora, la duración no significa necesariamente, no está relacionado con el esfuerzo, con todo el esfuerzo. A veces yo tengo que hacer mucho esfuerzo para liberarme 10 minutos, ¿ok? A veces tengo que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Vos le tenés que cuidar a tu hijo, tiene que estar toda la comida para tomar, no venga otra cosa. ¿Para qué? Para vos tener esos 10 minutos donde te vas a ir a meditar. Entonces, la duración de la sentada tiene que ver, pero no tanto. ¿Sí? El esfuerzo en general que nosotros hacemos para meditar es el que hace la diferencia. Ahora, tenemos que pensar siempre que la meditación es como nuestra comida, pero del espíritu, ¿no? Nuestra comida. Mi recomendación para la duración es, ustedes pueden llegar a conocerse y pueden llegar a saber si su meditación les fue o no les fue significativa. Cuando les es significativa, significa que a partir de ahí para arriba es lo que ustedes tienen que meditar. Hay gente que se puede sentar 15 minutos y se levanta y no pasó nada. Entonces son 15 minutos que su meditación no fue significativa para esa persona, porque te sentabas, te estuviste ahí, tal cosa, y dices, yo medito todos los días. No, pero realmente vos te sentás como una persona y te levantás como otra, fue significativa esa sentada. Entonces,
siempre utilizan una medida interna para, ¿sí? Y, ok, listo. Tengo más claras mis ideas, estoy más calmo, tengo menos estrés. Esa significación puede servirle para indicar, para medir la duración que ustedes. Y a partir de ahí para arriba siempre va a ser mejor. Si a mí me es 10 minutos, y bueno, probar 20 minutos, usted va a saber cómo va a ser. Y lo que sí conviene es que se cree el hábito. El hábito de meditar es más importante que la duración. O sea, si yo cada 15 días medito 3 horas, no es lo mismo que meditar 10 minutos cada día. ¿Por qué? Porque de esas 3 horas, si yo cada 15 días medito 3 horas, cuando yo me siento de esas 3 horas, la primera hora es el deshacer todas las cosas que yo no medité durante todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces es más fácil ir meditando, aunque sea un poco, pero meditar 2 veces por día, porque cuando vos adquirís el hábito, vos te sentás y ya podés empezar la meditación a medida que ¿verdad? El abdominal, ¿verdad? Si vos haces 100 abdominales, después no haces nada en 15 días, los primeros 15 abdominales de los siguientes 15 días te van a molestar igual, ¿no? Entonces, es el mismo enfoque. Siempre les recomiendo que sigan una brújula interna, cuando realmente es significativo ser honesto con uno mismo y decir, sí, ahora no medité bien, la próxima voy a meditar más. Bueno, ¿qué hacemos con las distracciones? ¿Verdad? Eso nos va a pasar a todos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que normalmente nos distraen? Los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos aparecen y somos nosotros los que alimentamos para que continúe, porque si no aparece el pensamiento y se queda y se va, o como quieran, de donde quieran que venga, viene de arriba, se queda un ratito y se va, ¿sí? Esa es una realidad. Si nosotros lo alimentamos, si vienen toditos los hermanitos ahí del pensamiento, ¿verdad? Dolores físicos, van a ver, nosotros no estamos acostumbrados a meditar, nadie, siempre vamos a tener dolores físicos. Lo que tenemos que decir, ¿está en peligro mi salud realmente en ese dolor físico? ¿Verdad? Y segundo, es ese dolor físico puedo usar como objeto de meditación. Cuando me duele la rodilla, a ver, voy a meditar un poco sobre el dolor de rodilla, voy a mirarle un ratito a la rodilla, después decimos ya a cambiar de postura. ¿Sí? Se van a sorprender de las cosas que descubren de su dolor de rodilla una vez que le miran. Recuerdo, parecida a los pensamientos, solamente que este viene en forma de imagen, ¿verdad? Y cuando viene en forma de imagen o sonido, lo que sea, normalmente es más complicado. No hay nada peor que ir atrás o ir adelante durante la meditación, ¿verdad? Eso te quita del momento. Van a existir, apenas nos damos cuenta de algún recuerdo, ¡tac!, volvemos a la meditación. Otra de las distracciones es la autoevaluación. Nosotros le evaluamos o nos comparamos con los demás. Hoy medité 8 de 10, o menos. Mi meditación fue significativa, así, puramente cualitativa nomás. No hace falta que yo mida ni mucho menos la comparación. Lo que está pasando la otra persona, no tengo idea de lo que está pasando la otra persona. Por más que parezca así, hiper serena, etcétera, etcétera, y vos le envidiar porque el otro medita y no se mueve, ni sabemos qué es lo que está. La meditación es con respecto a uno mismo. Me gustó esta cita, ya terminamos bien, ¿sí? Esta cita de este gran maestro, ¿verdad? De meditación, tiene muchos videos que se pueden ver, tiene libros y la mayoría de los libros son gratuitos, se tradujeron mucho al español, ¿verdad? Habla en general de la meditación y habla de lo que estuvimos viendo de la realidad. La meditación budista está orientada a ver las cosas como son. Vietnamita. Sí. Pasa mucho tiempo en Estados Unidos. Yo no sé si, yo pensé que falleció, pero me parece que no falleció, le maté bala al pobre. Todavía sigue dirigiendo
retiro, etcétera, etcétera. Lo que es un hiperestudioso, ¿verdad? De todo, ayudó a traducir muchos de los textos y es demasiado carismático y demasiado claro. Si te das una idea, muy bien, muy bien. ¿Sí? Y esta creo que una de sus frases también. Dice, un año, bastante un año, ¿verdad? Perdón. Basta un año de meditación perseverante, es decir, no tenemos que dejar, o incluso medio para percatarse de que se puede vivir de otra forma. Lo que nosotros estamos acostumbrados a decir es sufrimiento. ¿Se puede vivir? Sí, se puede vivir. Nos lleva a casa. Muchos definen la meditación como una vuelta a casa. Y nos enseña a vivir con nuestro ser. Y la parte que no suena tan lindo es que agrieta la estructura de la personalidad. ¿Sí? Que lo que hace es de alguna forma benévola, rompe algo, mata algo. ¿Sí? Pero eso que mata era lo que nos llevaba al sufrimiento, no mata. Tenemos que preocuparnos por algo que se muera. ¿No? ¿Sí? Entonces acá habla poéticamente así de que algo se rompe, así como cuando tiene un koan y de repente se rompe algo. Ahí aparecen, ¿sí? Lo que estaba luego y lo que estuvo siempre ahí, en el medio, ¿verdad? Ese es el mensaje que me gustó mucho respecto a la meditación. ¿Sí? Ok, terminamos, señores. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. Una de las técnicas yo encontré que me gustó. Lo que pasa es que cuando viene un pensamiento, nosotros le ponemos contenido y significado a ese pensamiento. Y ese significado, ese sentimiento, ese significado se engancha con otro. Una de las técnicas yo suelo usar cuando estoy pasando mal en la meditación a causa de los pensamientos, es decir, ¿cómo no le puedo quitar significado? Y encontré una técnica que utilizaba un maestro, ¿verdad? Es decir, vos le tenés que tratar de quitarle significado a esto. Entonces, ¿qué te decía? Pensá que ese pensamiento vos estás en el fondo del mar meditando. Y ese pensamiento es una burbuja de aire. Y esa burbuja de aire se va a ir, va a subir, va a llegar a la superficie. Entonces, cuando probé, dije, qué interesante. Nunca pensé que eso hubiese sido tan efectivo, ¿verdad? Hasta que después dije, bueno, pero algo tiene que haber detrás de eso, ¿verdad? Entonces la explicación es, claro, cuando vos ves un pensamiento, si vos te alejas del pensamiento, lo veo como le estás quitando el significado, no es posible que vayan detrás. El pensamiento solo no es tanto el problema, sino los que les acompañan. Entonces, cuando vos, una de las técnicas que podía probar es, se está sintiendo mal, pensar que el pensamiento aparece como una burbuja y algo que vos no sos vos, solito se va hacia arriba. Que eso es lo que en realidad pasa. Cuando se dice a Nietzsche, no es que las cosas surgen porque yo quiero y desaparecen porque yo quiero. Esa es la naturaleza. Surge porque esa es su característica. Surge y desaparece solo, como la burbuja. Porque si yo, me gustó la metáfora de la burbuja porque en realidad solamente la cuestión del aire nomás le va a hacer, no es yo estoy acá, porque hay algunas técnicas que dicen, yo estoy ahí y lo que tengo que imaginarme es que explota ese pensamiento. Funciona también ese, pero a mí me gusta más el automático, ¿verdad? El automático de decir, vos decís acá y vos con pensamientos de amor, así que eso sí, funciona también, pero me gustó mucho la técnica donde realmente no te importa ni qué hay ahí, no requiere ningún esfuerzo tuyo, al contrario, te dice, no le vayas a dar pelota a eso, imagínate como una burbuja me dice, ese suele funcionar bastante.
¿Alguien? ¿Alguna otra consulta? Muchísimas gracias, muchísimas gracias.